Muy buenos días y bendiciones para todos. Hoy tenemos una enseñanza bíblica una palabra que seguramente ya muchos conocen porque es una palabra que se ha hecho rema en la vida del cristiano, pero que hoy el Señor nos viene a enseñar cómo este profeta del que vamos a hablar en esta mañana tiene mucha similitud con todos nosotros. Está en el libro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 19. Después de que leamos esta porción de la palabra, vamos a dar el contexto de dónde se desarrollan estos hechos y todo, para que podamos entender mejor. Dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Quién escribe esta palabra? El profeta Habacuc. El profeta Habacuc escribe esta palabra cuando los babilónicos, los caldeos, estaban a punto de invadir a Judá. En ese momento se estaba viviendo en Judá injusticia, violencia, había necesidades, la gente tenía necesidades de todo tipo, ¿verdad? Ellos no habían obedecido a la voz de Dios y eso iba a traer sus consecuencias, y la consecuencia era que iban a tener la invasión de los babilónicos en su tierra. ¿Qué es impactante en esta palabra? Que el profeta Habacuc se asemeja mucho a lo que nosotros somos, a lo que nosotros cuestionamos todo el tiempo en medio de los procesos. Él inicia en los primeros capítulos del libro de Habacuc. Él inicia con preguntas, él inicia no entendiendo qué es lo que pasa, por qué pasa esto. Él de alguna manera cuestionando lo que el Señor iba a hacer, lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la invasión se iba a presentar cuando le fue dada la profecía? Empieza él a cuestionar, ¿verdad? Pero al final, en este capítulo 3, al final del libro, nosotros podemos ver cómo Habacuc evoluciona en su pensamiento, cómo él deja de estar cuestionando y preguntándole cosas a Dios que en el momento no entendía, y él llega a entender la soberanía de Dios. Él llega a entender que aunque las circunstancias eran difíciles, aunque no era fácil lo que estaban viviendo en ese momento, y lo que iban a vivir después era peor, porque se venía a situación muy difícil para ese pueblo, ¿verdad? Pero aunque al final él entiende que aunque no tuvieran las cosas, porque no iban a tener las cosas que tenían antes, eso no iba a determinar la adoración a Dios. Es decir, el profeta, lo último, él entiende que la adoración de Dios es incondicional. No depende de cuánto yo tenga, no depende de la circunstancia que esté viviendo. Él aprendió al final de que la adoración de Dios no está condicionada a las circunstancias que yo esté viviendo o a las cosas que yo esté teniendo en mis manos en el momento. La adoración de Dios tiene que ser, tenga o no tenga, haya o no haya, esté pasando por momentos difíciles o esté pasando por un momento de alegría. Eso no va a determinar el que yo deje o no deje de adorar a Dios. No, al contrario, eso me va a ratificar que en medio del proceso y en momentos de dificultad, mi adoración debe mantenerse intacta. ¿Es fácil? A veces no, porque a veces las circunstancias nos abruman, pero aquí el profeta nos está enseñando que al final él se pudo dar cuenta de la soberanía de Dios. Hoy en esta mañana yo te animo a que si estás pasando por momentos difíciles, entiendas que es una temporada. Lo que estás viviendo no va a ser lo que vas a estar viviendo todo el tiempo. Hay estaciones, hay temporadas que nos va a ser necesario pasar,
para poder reafirmar nuestra fe, para que nuestra fe se fortalezca. Pero también es importante que aprendas que no va a ser todo el tiempo y que en medio del proceso y del momento de dificultad, tu adoración y entender la soberanía de Dios es lo que te va a poder abrir tu mente y poder entender lo que el Señor tiene más adelante después que pase esa temporada difícil. Mañana vamos a estar en estos mismos versículos, nosotros vamos a estar analizando lo que dice en el versículo 19, cuando habla de que Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar confiado. Vamos a entender un poquitico a qué se refiere esto y cómo se aplica esta palabra a nuestras vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Nos vemos si Dios quiere mañana. Dios les bendiga a todos.